Todos sabemos lo importante que son los hábitos en nuestra vida, sobre todo cuando somos conscientes y los tenemos o los vamos incluyendo porque queremos lograr un determinado objetivo o un determinado fin. Pero también ocurre que a través del tiempo hemos ido incorporando una cantidad de hábitos sin darnos cuenta y que poco a poco nos van restando, nos van arruinando la vida, nos van quitando cosas, actúan en diferentes aspectos que son básicos para nosotros. Por eso, el día de hoy te traigo 11 de estos hábitos que son muy comunes, sobre todo para que nosotros revisemos de qué manera y en qué forma es el impacto que estos hábitos pueden estar teniendo en nosotros. Aquí no se trata de demonizar ni de eliminar estos hábitos y de que no los volvamos a tener. No, no, no. Aquí lo que se trata simplemente es de que nosotros tomemos conciencia de si tenemos estos hábitos y de qué manera están impactando en nosotros. Recuerda que no se trata ni de criticar ni de juzgar, se trata de reflexionar y de actuar. Así que empecemos. Y el primer hábito es el ver noticias. Esta necesidad de estar informado todo el tiempo. Yo he tenido que ir desmontándome este hábito poco a poco. Y no se trata que de repente me voy a aislar y me voy a desentender absolutamente de todo, sino de saber y de estar consciente de cuánto es el tiempo que le dedicas a eso y qué es lo que te está aportando realmente. A mí me ayudó muchísimo al darme cuenta de que no siempre lo que informaban era real o era veraz, sino que muchas veces estaba sesgado y lo que querían crear era una matriz de opinión. Entonces ahora lo que hago es que escucho quizás los titulares de las noticias y luego me quedo buscando información en otros medios y contrastándola si es que consigo alguna noticia o algo puntual en lo que yo me sienta sensibilizado o que quiera profundizar en eso, ¿no? Otro hábito que también nos quita muchísimo tiempo, que también forma parte importante de mi vida, es la parte de entretenimiento a través de los canales de la televisión, a través de las series, el cine. También es una parte que te roba mucho tiempo. ¿Cuántas veces no hemos empezado a ver una serie y empezamos a decir, no, solamente voy a ver un capítulo y resulta que te enganchas y pasas al segundo, al tercero y puedes pasar parte del día o parte de la noche sacrificando tu sueño y sacrificando otras cosas? Otro hábito es el apoltronamiento. ¿Cuántas veces no decimos, ay, queremos hacer tal cosa o queremos hacer aquello, pero preferimos quedarnos tirados, echados en un sitio y, ay, dejamos pasar, no lo dejo para mañana y eso se convierte muchas veces en un hábito donde vamos procrastinando constantemente y nos quedamos apoltronados. Entonces, también muchísimo cuidado con este hábito. Es bastante importante que en un momento determinado decidas quedarte en descanso, tranquilo, sin estar. Pero si esto se convierte en un hábito, es un hábito sumamente nocivo. El cuarto hábito que es muy común y que se ha ido incorporando a través del tiempo y ya se ha hecho como costumbre, ya lo vemos como algo muy natural y muy normal, es tener ruido constantemente a nuestro alrededor. Nos acostumbramos a estudiar con música, a salir en el carro escuchando la radio, a estar constantemente con ruido, teniendo algún ruido externo, y eso es un hábito también muy nocivo porque los momentos de silencio son sumamente importantes porque son los momentos en los que te encuentras contigo mismo. Son los momentos en los que piensas, son los momentos en los que reflexionas, en lo que no estás perturbado con tantos aspectos del exterior. Entonces, cuidado con este hábito, ya que es un hábito muy común, ya te digo, tiende a ser algo totalmente natural, pero que causa estragos, sobre todo en la relación de tuya contigo mismo. El quinto punto o el quinto hábito, actuar en automático. Esto que vamos por la vida totalmente haciendo las cosas en automático porque la hemos acostumbrado y no nos cuestionamos absolutamente nada. Pues nada, aquí hay que empezar a romper ese hábito y aprender muchísimo de los niños, de esa etapa de los niños donde preguntan todo ¿y por qué? ¿Y por qué? Bueno, tenemos que empezar a conectar un poquito con esa parte de ese niño y empezar a cuestionarnos todo.
Cuando este hábito está muy incorporado, empezamos a actuar sin planificar, sencillamente con lo que la vida nos va llevando y después esperamos o queremos que sucedan cosas cuando no hacemos nada, no lo planificamos, no lo pensamos, no estamos actuando, no estamos cuestionando las cosas para lograrlas. Otro hábito es el dejar nuestros pensamientos sueltos. Todo el tiempo llevamos cantidades de pensamientos que hay quienes dicen que están entre los 60.000 y los 90.000 pensamientos al día. Entonces dejamos los pensamientos sueltos. No se trata de que vamos a estar atentos porque es casi imposible estar atentos constantemente a todo lo que estamos pensando, pero sí tenemos que ver cómo son nuestros pensamientos. Tendemos a ser muy negativos y muchas veces tenemos incorporado ese hábito de pensar negativamente frente a cualquier situación, frente a cualquier cosa. Inmediatamente lo que se dispara es el pensamiento negativo. Entonces, muchísimo cuidado con este hábito porque hay que desmontarlo. No es sencillo, lo digo por experiencia propia, pero hay que trabajar en ello. Otro hábito que nos roba muchísimo, sobre todo muchísimo tiempo, son la dependencia a la tecnología. ¿Cuánto tiempo realmente pasas al día pegado a las redes sociales, a las aplicaciones, a juegos, a cualquier cosa? ¿Qué tanto tiempo de tu vida está allí? ¿Qué hábitos tienes tú respecto al uso de la tecnología, al uso de las redes y todo eso? ¿Y cómo te está afectando? Otro hábito muy dañino y que se incorpora fácilmente desde que somos muy pequeños es decir sí a todo. Desde afuera no se ve bien el que tú digas que no quieres hacer algo, no quieres aceptar alguna cosa, no quieres ir a algún sitio. Entonces tendemos a complacer a los demás y querer constantemente estamos diciendo sí, sin darnos cuenta que cuando tenemos este hábito estamos diciéndole sí al exterior, pero estamos negando lo más importante que es a nosotros mismos. Estamos priorizando cosas hacia afuera y estamos restándole cosas, estamos diciéndole no a muchas cosas que realmente nosotros queremos lograr. Otro hábito es el compararte con los demás. Somos seres únicos, con costumbres, con hábitos, con necesidades, con prioridades, con intenciones y con propósitos diferentes. Entonces, ¿por qué nos tenemos que comparar con los demás? Pero es un hábito muy instaurado y que hace muchísimo daño, porque cuando tú te comparas con otra persona que también tiene una cantidad de características diferentes, pues obviamente no encajan y empiezas tú a darle prioridad o a sentir, a tener sentimientos encontrados dentro de ti que no responden a tus necesidades. Así que cuando quieras compararte con alguien, hazlo contigo mismo. Hazlo con la persona que eras hace tiempo, hazlo para que veas los logros que tienes, hazlo con la persona que te gustaría ser, pero siempre en relación contigo mismo. Otro hábito es el no cuidar tu cuerpo. Siempre pensamos que este cuerpo, que este hábitat es para siempre y que no, que él aguanta, que dentro de un tiempo voy a hacer ejercicio, pero no lo hago, voy a comer bien, pero en enero voy a tener tal cosa, pero en tal momento y vamos postergando, vamos procrastinando todo eso y tenemos ese hábito de ir destruyendo nuestro cuerpo porque no dormimos bien, porque por el estrés a lo que lo exponemos. Entonces, revisa qué hábitos tienes a tu alrededor que puedan estar influyendo en una buena salud o en un buen mantenimiento de tu cuerpo, y en todos sus aspectos, a nivel mental, a nivel de físico, en todos los aspectos. Y otro hábito que también es sumamente tóxico es el querer controlarlo todo. Eso que vas teniendo como esa necesidad, ese hábito de que no puede pasar nada en tu vida donde tú no lo controles. Eso desgasta, eso crea unos niveles de estrés enorme en tu cuerpo, eso puede crear mucha frustración, no, trata de evitar un poco, de minimizar si lo tienes y de ver qué cosas es lo que estás logrando cuando tienes un hábito como el del control o el de querer controlar todo a tu alrededor. También me encantaría muchísimo que en los comentarios me digas qué otros hábitos consideras que pueden ser tóxicos y nocivos, porque de esta manera todos logramos más dinamismo y podemos evaluar otras cosas. Y bueno, muchísimas gracias por estar, muchas gracias por ser y nos vemos en el próximo video.